a tener cerrado, a que después de cierta hora no se puede estar Claro, en el patio. Sí, sí, todos los síntomas del verano, lamentablemente, es el factor de la humedad, ¿no? Que exactamente. genera la proliferación, que no sé cuándo, si se irán en algún momento antes de que llegue el verano. Y es el envión, ¿no? Salen en Ujú. El abundancia en aviso, estos primeros calores y después, el bueno, aviso, el aviso, el aviso. exactamente. Te van preanunciando de alguna manera. Pero bueno, hay temas, digamos, un poco más urgentes en esta Argentina que convivimos y que indudablemente van a tener el centro de la escena allí en las calles, te diría, del país, fundamentalmente con lo que pueda suceder con esta movilización de los sectores vinculados a la educación universitaria, pero te diría que en líneas generales hay toda una movida de sectores de la educación y de muchos ciudadanos y ciudadanas que probablemente sin tener vinculación con la universidad de manera directa están decididamente en contra a cualquier instancia del veto que ha promovido en el tema específicamente de educación superior Javier Milei, y que viene de la mano también como un marco de apoyo, como una especie de espaldarazo a lo que pueda suceder en la Cámara de Diputados, con la propia ley de financiamiento universitario, pero también con la emergencia sanitaria en pediatría, que tiene que ver con el respaldo efectivamente al Garrahan y a dar vuelta otra vez un veto sobre lo dispuesto por Javier Milei. Así que me parece que la expectativa está, por un lado, en el volumen de las marchas, que pueden ser realmente, todo parece indicar que parecen ser, pintan para ser numéricamente importantes, aunque nosotros siempre ponemos muy en valor los números, relativizamos los números, pero el hecho de que tengas muchos ciudadanos y ciudadanas movilizados da una señal, y la gran preocupación, si se quiere, de qué pueda suceder en el Congreso de la Nación, concretamente en la Cámara de Diputados, con estas dos leyes donde algunos se animan a plantear que los vetos o los números para mantener la ley en emergencias pediátricas están para dar vuelta el veto, perdón, y Ujú. hay algunas dudas respecto de los votos para dar vuelta el veto en educación superior. Así que esa me parece que es la tensión más importante del día en materia política, Julián, a nivel nacional. Y cuando decimos a nivel nacional, no nos referimos exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires, sino a todo lo que pueda pasar a lo largo y ancho del país en las distintas ciudades de la República Argentina. Bueno, Miguel, a esta hora de la mañana, algunos indecisos todavía, entre ellos 4 santafesinos, parece mentira, ¿no? Ujú, Pero la docente y egresada de la ujú. Universidad Nacional del Rosario, Germana Figueroa Casas, todavía no ha tenido ningún tipo de expresión. Veremos si en las próximas horas, en los próximos minutos, tiene algún tipo de expresión. José Núñez, Gabriel Chumpitaz, por allí también está Verónica Raxini, que por ahora no han tenido expresiones. Uno más o menos intuye que van a ir a favor del veto a esta hora de la mañana si no han tenido ningún tipo de expresión, ¿no? A uno le gustaría creer que estuvieran en contra del veto y de mantener la ley, pero lo de Figueroa Casas es un caso realmente extraño, Ujú. porque siendo parte de una estructura, que sabe de primera mano lo que supone el desfinanciamiento en la educación superior, que la Argentina ha vivido esa etapa hace 3 décadas atrás, en la época del menemismo. No es una recién llegada Figueroa Casas, y por lo tanto se supone que en ese rol de docente tendría que tener, o uno imagina, o generalmente imaginamos que teniendo ciertas historias, determinadas decisiones como la de financiar la educación universitaria, indudablemente tendría que tener otra actitud. Evidentemente el valor ideológico pesa más,
de cara a un gobierno que hizo una serie de anuncios, Julián, el día lunes, el presidente de la Nación, que rápidamente, en poco menos de 24 horas, de distintos lugares han salido a cuestionar con los números sobre la mesa, en distintos sectores que han analizado eh, distintos aspectos que le conciernan, según el protagonista que lo plantee, lo que trae como novedad el, el presupuesto 2026, que no es otra cosa más que mayor ajuste, y no es la excepción la situación en la educación superior. Con lo cual tenemos que imaginar un escenario en términos políticos de no aprobación de parte del Congreso, o de imponer condiciones de parte del Congreso, y que efectivamente el gobierno termine haciendo lo mismo que ha hecho los otros años, esto es trabajar con un presupuesto devengado. Se empezó con toda la formalidad, esta vez se han dado inicio al esquema de trabajo, se ha tratado de acordar un esquema de trabajo en una comisión de presupuesto que conduce un tal José Luis Esper, que se ha eh, especializado en bloquear el funcionamiento de esa comisión de presupuesto, y que ahora intenta mostrar una apertura para que se debata, pero si uno es mal pensado, indudablemente tiene que suponer que la estrategia del gobierno, otra vez, en plantear un presupuesto de un ajuste muy marcado en determinadas áreas, es una especie de invitación a que no se apruebe ese presupuesto y que el gobierno termine teniendo la excusa forzada, te diría, de decir, bueno, atentan contra el equilibrio fiscal, no hago caso de lo que salga en materia del Congreso de la Nación y trabajo con mi propio presupuesto. Un riesgo importante, porque recordemos que el escenario que se está discutiendo hoy en el caso de Garjan y en el caso de efectivamente de la educación superior, de cara a lo que está sucediendo, es una foto. Pero cuidado que la discusión del presupuesto, habilitado a partir del día lunes, que es lo que marca la Constitución, puede llegar hasta finales del año. Y recordemos que el 10 de diciembre hay el recambio de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, con lo cual, de acuerdo a cómo se dé algún resultado político en las elecciones del 26 de octubre, no sería extrañar que el escenario pueda ser más complejo aún para el gobierno, con lo cual podremos presentarnos ante la situación de un Congreso que le apruebe un presupuesto al gobierno que no desea, que no acuerde, que se juegue otra vez este quema de veto, pero, o estas idas y vueltas, pero cuidado, insisto, con que ese escenario no se complejice a un extremo donde el gobierno tenga aún mayor debilidad de la que tiene. Así que eh, podrá haber imaginado alguna lumbrera libertaria en ofrecer este presupuesto que todo el mundo dice que supone mayor ajuste, pero eso se puede terminar volviendo a encontrar, no sé si rápidamente, pero porque el gobierno me parece que ha ganado algo de margen con el discurso del presidente y la presentación de este presupuesto, y darle algo de aire en algunos sectores vinculados al mercado, pero la realidad política puede empezar a pasar por otro lado, Julio. Miguel, el otro de los puntos de esta jornada tiene que ver con dos sectores que han nacido y sus luchas nacieron desde sus trabajadores, ¿no? La famosa comunidad organizada que le dieron impulso y finalmente llegan a este momento muy pero muy importante de luchar por mayor presupuesto en sus áreas, ¿no? Es otro punto a destacar. Sí, a ver, la educación, hay mucho emblema en mucho de simbólico en la disputa histórica de sectores de un partido como el radicalismo. Hay una potencia muy marcada eh, en el primer hecho histórico de allá del año 18, hace más de 100 años, de la reforma
universitaria que parió este modelo. Y ha habido una apropiación legítima, política, a lo largo de décadas, de la propia Unión Cívica Radical en el mundo universitario, que sigue teniendo una línea, si se quiere, directa. Ahora, el problema es que en la implosión que ha sufrido el radicalismo, haberse transformado en un partido sin identidad, porque una cosa son las visiones que pueden ser distintas, de estrategias políticas, y otra cosa es convivir con personajes que te reivindican el libertarismo y personajes que te reivindican la figura de Raúl Alfonsín en esos extremos, o ni una cosa ni otra, y que pululan de acuerdo a las urgencias y las conveniencias individuales o personales de cada momento. Bueno, esa circunstancia hoy lo pone al radicalismo en la atención de muchos de sus dirigentes, que incluso gobiernan provincias, que todo el mundo se está preguntando qué va a pasar. Y así es, de alguna manera, una muestra palmaria del deterioro y de la transformación de algunos, te diría, campos ideológicos, de algunas pertenencias ideológicas, porque uno sabía que meterse con determinados temas o afectar a determinados intereses, como podía ser el mundo universitario, generaba un deterioro político. Está el ejemplo más reciente, te diría, en el tiempo de allá en el 2001, cuando el propio Ricardo López Murphy, como ministro de Economía, quiso cercenar 2.000 millones de dólares, Julián, era el número, 2.000 millones de dólares. Y esa discusión le generó un fuerte cuestionamiento interno, que lo hizo retrotraer en algún momento a un ministro que duró semanas. Hoy ese escenario parece, te diría, ideal a los términos comparativos de lo que está generando Javier Milei. Bueno, en ese deterioro, el peronismo no está exento también de tener un deterioro, pero me parece que ha sobrevivido a algunas otras cuestiones. En ese deterioro el radicalismo se mueve hoy y probablemente en lo cotidiano, en lo chiquito, veamos a muchos, en la marcha en Rosario, veamos a muchos dirigentes con pasado, con todo un recorrido, o a ciudadanos o a ex militantes con mucho de recorrido, pero en la historia de las luchas universitarias, pero que tal vez hoy tengan una distancia con esa identificación, porque la propia UCR ha perdido esa sustancia que tenía en otra etapa, en un sector tan particular como el universitario. Ojalá que la mayoría de los números estén y que la mayoría de los diputados le den una lección al libertarismo gobernante, porque se juega mucho de un símbolo, te diría, de la vida social del país, como es la educación universitaria, que ha transformado en una universidad de calidad, independientemente de los enormes problemas que pueda haber, independientemente de las cosas que se puedan mejorar, pero que tiene mucho de, insisto, de simbología, de razón de ser del argentino, el hecho de la defensa de una educación superior, de calidad y gratuita, que esté funcionando adecuadamente. Las propuestas libertarias lo que han traído es un desfinanciamiento, una complejidad de tal magnitud que no queda circunscrito al mundo universitario, sino que se ha extendido al mundo científico y al conjunto de la educación, que me parece un tema que indudablemente tiene mucho anclaje en una sociedad que no se resiste a perder uno de sus mayores símbolos. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Es la hora 8 con